Dulces, empanaditas dulces. Esto es muy fácil, ponga mucha atención. Aquí está lo que vamos a preparar. Se ve delicioso y a mí me encantan. Ya le voy a explicar cómo se prepara esta ricura. Unas empanaditas dulces con mermeladas adentro y cocinadas al horno. Atención, pueden rellenar con la mermelada de su gusto y vamos inmediatamente a comenzar con 2 tazas de harina, que es igual a 240 gramos o igual media libra, como ustedes quieran las medidas que puedan usar. Le vamos a poner media cucharita de sal y 2 cucharadas de azúcar. Pongan mucha atención, esto es muy fácil de preparar. Movemos para así que se mezclen los ingredientes secos y seguimos con los ingredientes secos. Media cucharita de polvo de hornear. Mucha atención, movemos una vez más y agregamos un huevo y 75 gramos de mantequilla. La mantequilla que no tenga sal, porque así la necesitamos, porque son empanaditas dulces. Y la receta de esta preparación pueden encontrarla en la descripción del video, para que así puedan entonces hacerla de modo óptimo. Muy bien, mis amigos, vamos a mezclar muy bien con un tenedor para desbaratar los grumos y luego meter las manos, porque recuerden que tenemos 75 gramos de mantequilla. Y entonces metemos las manos, desbaratamos los grumos de la mantequilla muy bien. Ahora agregamos un cuarto taza de leche. La leche que esté fría, nunca que esté caliente para esta preparación. Y entonces seguimos uniendo con el tenedor y ya tenemos todos los ingredientes mezclados con la harina. Vamos a sacarla entonces del bol, la ponemos en la mesa y amasamos por 3 minutos. Muy bien, con las palmas de las manos. Así lo hacemos y entonces luego de amasar por esos 3 minutos vamos a dejarla reposar unos 20 minutos tapada. Nunca llevarla a la nevera para dejarla reposar, sino simplemente en la misma mesa la vamos a cubrir con un papel de cocina o también puede ser un paño de cocina, siempre que esté limpio y que todo esté muy limpio, siempre sus manos, todo, absolutamente todo, porque vamos a comer esto. 20 minutos después, entonces ya vamos a trabajarla de esta manera así, mis amigos. Fíjense que bien, es muy fácil de hacer. Ahora vamos a hacer los discos para entonces rellenarlos con la mermelada que les he dicho. Pueden usar cualquier mermelada que usted quiera, la de su gusto. Y con el rodillo o el bolillo de amasar vamos a pasarlo para que quede fina, muy fina. Esta masa no se guarda, se prepara inmediatamente, porque al tener mantequilla, ser como una masa quebrada, fíjense cómo se quiebra. Entonces no se guarda porque se pone muy dura y después no es fácil manejarla. Así es que después de esos 20 minutos dejarla reposar. Vamos a hacer los discos, llenarlo y cocinarlo inmediatamente, porque no es una masa para guardar ni siquiera los discos, ni siquiera las empanaditas. Hay que cocinarla al horno inmediatamente. Bien, vamos a decirle también que mientras vamos amasando y haciendo los discos, es bueno que la vamos poniendo harina. Y para sacar los discos tiene que ser con mucho cuidado, porque la masa es quebradiza. Fíjense ustedes cómo yo lo manejo ahí, muy delicadamente. Y seguimos entonces así elaborando esta deliciosa masa. Y quiero decirles, mis amigos, que el video está un poco rápido. No es exactamente como deben hacerlo ustedes. Yo adelanté un poco el video para que así entonces tomar menos tiempo. Y recuerden que esta masa que vamos a rellenar con mermelada, también ustedes pueden hacerla, o sea, rellenarla con carnes, pollo, queso, como una empanada convencional. Pero esta vez nosotros la vamos a hacer, la vamos a rellenar, mejor dicho, con mermelada dulce
y la vamos a pasar por azúcar glass o azúcar en polvo, para que entonces así ya se convierta totalmente en un postre. También pueden ponerle algún tipo de chocolate, como la Nutella, también se puede rellenar con la Nutella, poner algunas almendras, algo, y ustedes van a hacer algo sumamente delicioso, fabuloso y maravilloso. Muy bien, seguimos, fíjense cómo hago los discos o las hojuelitas para entonces rellenar. Pueden utilizar también un molde un poco más pequeño. Este es pequeño, pero ustedes la pueden hacer un poco más pequeñita también, que son bien atractivas. Y así rellenarla. Es muy bueno con mermelada de guayaba o pasta de guayaba. Va muy bien. Chévere. A mí me gusta con mermelada de piña. Atención mis amigos, con el molde entonces lo que vamos a hacer es poner uno de los discos. Le ponemos en la orilla un poquito de agua para que pegue mucho más. Y entonces le vamos a poner la mermelada, no poner demasiada tanto, porque entonces como es al horno se puede abrir y no queremos que pase eso. Muy bien, fíjense ahí, es de lo más fácil hacer. Pensamos que se ve muy bien para que siempre tome su forma bonita de esta manera así. Chévere, miren qué bien. Rellenamos, pueden hacer entonces, ponerle como le dije, una almendra, algún tipo de fruto seco, cortado. Y entonces también pueden hacerlo con una mermelada mixta, o sea, dos tipos de mermelada, que también va muy bien. Pueden poner a volar su mente, su creatividad. Y esta la vamos a cocinar al horno por 25 minutos a 325 grados Fahrenheit. Si manejan el grado Celsius, entonces serán 165 grados Celsius 125 y 325 Fahrenheit. Eso es muy fácil la conversión. Muy bien mis amigos, miren qué bien está quedando. La voy a poner en una bandeja para llevarla al horno. No hay necesidad de engrasar el molde. Atención, no se van a pegar nunca, porque es una masa a base de mantequilla y huevo, entonces no hay necesidad, ella no se va a pegar. Además, esta bandeja es inadherente para que los alimentos que se hagan en ella no se peguen. Muy bien mis amigos, seguimos rellenando de esta manera, así como pueden ver, haciéndolo delicadamente. Miren qué bien. Estas empanaditas son sumamente deliciosas. Esta masa es increíblemente deliciosa. Como les dije, vamos a cocinarla entonces por 25 minutos. No lo dejen pasar a 325 grados Fahrenheit o 165 grados Celsius o 155 grados Celsius. Y siempre vigilándola, ponerla en el medio del horno, no, ni muy abajo ni muy arriba, justamente en el medio. Y vamos entonces a esperar que pasen 25 minutos. Bueno, vamos a hacer que ya pasaron los 25 minutos. Aquí tenemos las empanaditas, miren qué bien se ven. Tiene un color dorado excelente, brillante, muy bonito. Vamos a dejarlas refrescar o enfriar por unos minutos. Para entonces, lo que estamos viendo es azúcar glass o azúcar en polvo. Y la vamos a pasar. Esto es opcional, si usted quiere pasarla, ya ella es tan dulce, porque la masa es dulce y también tiene mermelada, pero vamos a pasarla por el azúcar en polvo, que la hace mucho más atractiva. Son como los polvorones. Y estas empanaditas, ustedes la van a comer inmediatamente, pero si quieren guardarla, pueden guardarla tapada en algo plástico, algo de cristal, por unos 3 días hasta 4 días, y va a estar perfecta, porque recuerden que lo que tiene dentro es mermelada y están hechas al horno. Muy bien mis amigos, esto es lo que les presentamos el día de hoy. Empanadas dulces al horno con mermelada. La receta completa, tal como la hicimos, con todos los detalles, está en la descripción del video, que ustedes pueden entonces, así, poder verla y así pueden prepararla de forma perfecta. Muy bien, vamos a ponerla en este plato.
ahí, como si fuera para una reina. Y miren qué chévere se ven. Bueno. Vieron qué chula estas empanaditas dulces al horno. Vieron esa masa, qué fácil de hacer, lo fácil que se lleva al horno, cómo se hace y todas esas cosas. Muy bien. Sigan practicándola, practíquenla, pruébenla, llévenla a su máxima expresión. Trabajen con ella en cuanto a diferentes rellenos. Pueden hacerla con diferentes dulces, o sea, mermelada. Está muy bien la receta esta y sobre todo para que así en sus negocios ustedes puedan tener algo dulce que le puedan ofrecer a sus clientes. Y como le dije, si la quieren hacer para sus casas, si tienen alguna fiesta, algún evento, o simplemente prepararla para los chicos de la casa, para la familia, pueden hacerla. Así que mis amigos, vamos a seguir con el programa que está muy bueno el día de hoy. Chao, hasta la próxima. Bye.